muchísimas gracias por vuestra presencia. Os damos desde el Instituto Cervantes la bienvenida, pero sobre todo mis palabras, que van a ser muy breves y muy rápidas para dejar el protagonismo a esta clausura del curso de traducción literaria, pues son de agradecimiento, como siempre, a Marco Tallano y a Augusto Guarino por la gran labor que hacen en este curso, que vamos caminando juntos en bastantes ediciones. Comenzaremos la 12ª ahora en breve, en febrero. Por supuesto, a su universidad, al Orientale, y también a el alumnado, a este grupo de personas interesadas en conocer la traducción, en conocer nuestra forma de expresarnos, escribir, para poder contarlo en otros países, en otras culturas y en otros idiomas, ¿no? Doy las gracias también a nuestro cónsul, Carlos Maldonado, cónsul general de España en Nápoles, que apoya al Instituto Cervantes siempre en todas sus actividades. Por supuesto, a mis compañeras Giovanna, Julia y Teresa, coordinación cultural y académica. Y por supuesto a Manuel Vilas, una figura internacional, un escritor de los más importantes del panorama literario de nuestro momento actual en España, que además ha sido traducido a numerosos idiomas. Una de sus obras más importantes ha sido Ordesa, traducida en más de 5 idiomas y seguramente muchos más, ¿no, Manuel? 20, Dios mío, las últimas noticias de prensa que he visto decía, sí, ya ha sido traducido a 5 idiomas, pero seguramente, bueno, 20. Increíble, enhorabuena. Y que además ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, pero también ha sido finalista del Premio Planeta con su obra Alegría, que ha sido publicada por Wanda en italiano como La gioia all'improvviso, pero sus últimas publicaciones, I baci o Amor, también están ya traducidas y, por supuesto, disponibles para poder ser conocidas por todo el panorama cultural italiano. Bueno, él, entre sus premios, destaca el premio Cálamo, el Gil de Viedma, por su poesía Resurrección, y ha publicado con editoriales como Alfaguara, La Bella Varsovia, Lumen, en fin, bastantes editoriales con las que podemos encontrar la obra de Manuel Vilas, muy, muy difundida. Ahora ha venido a Nápoles al Festival Campania dei Libri. Mañana tendremos la oportunidad de escucharlo también a las 4 en Palazzo Real, en la biblioteca. Y hoy va a compartir con nosotros y con un diálogo con nuestro Marco Tallano, Babele, Paesi, Lingue Libre. Bueno, pues adelante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora, gracias al Cervantes de Nápoles y a todo el trabajo que hace para ayudarnos a realizar cada año este curso que tanto éxito tiene entre los alumnos o las personas interesadas al mundo de la traducción literaria en Campania, pero no solo en Campania, porque tenemos también alumnos que vienen de otras regiones de Italia y siempre este curso ha atraído personas que venían de otras partes de Italia. Antes de pasar a la charla con Manuel, y es un placer volver a hablar contigo, nos vimos hace 2 años, en septiembre de 2020, en plena pandemia, todavía no sabía, éramos los únicos sin mascarilla en un público, digamos, que tenían miedo a nosotros porque, sí, claro, íbamos así, sin descamisados, digamos. Y es un placer cuando he sabido que teníamos la oportunidad de volver a tener a Manuel aquí, me pareció maravilloso porque un autor como él, tan denso, tan importante, es perfecto para hablar de escritura, de traducción, de procesos creativos. Pero antes de empezar esta charla, quería abrir, y me paso al italiano un rato,
con un bilancio di questa edizione del corso. Sono passato all'italiano perché è anche probabile che in connessione ci siano parenti e amici dei nostri diplomandi di oggi che non necessariamente parlano spagnolo e che vogliono sapere se questi loro figli o amici o parenti sono effettivamente riusciti a realizzare un percorso di formazione. Ebbene, io direi proprio di sì. Il lavoro che è stato fatto quest'anno è stato un lavoro importante. Abbiamo iniziato con l'incontro con un'autrice interessantissima del panorama spagnolo contemporaneo, che è Sara Mesa, che ci è venuta a trovare a febbraio, e abbiamo lavorato moltissimo sulla narrativa contemporanea, che è quella che fa più mercato, come sapete, quella che permette di lavorare di più come traduttori, ma abbiamo lavorato anche sulla letteratura o sulla narrativa classica, tradizionale, per passare poi a comprendere quanto sia importante tradurre anche elementi di teatro, di poesia soprattutto, che tante ambasce, tante preoccupazioni vi ha creato. Il percorso che avete completato è stato realizzato appieno da parte di tutti e naturalmente, come avrete ampiamente compreso dalle tante ore che abbiamo impiegato a sottolineare questi aspetti, oggi un traduttore letterario è una persona che sta nel mercato, che conosce il mercato, che fa scouting, che lavora sull'individuazione degli autori giusti per la casa editrice giusta, è in sostanza un vero e proprio consulente editoriale. Non esiste più, almeno per quanto riguarda i giovani traduttori, il rapporto che c'era prima, cioè non esiste più la possibilità che una casa editrice a un certo punto decida di chiamare uno di voi perché gli ha inviato un curriculum, ma esiste piuttosto il fatto che siate voi a contattare le giuste case editrici per poter proporre degli autori giusti. E vi faccio un esempio, è una piccola digressione. Domani, dopo Manuel, alla Campania Libri Festival, ci sarà una giovane autrice spagnola, Lucía Bascaran, che è stata pubblicata da una casa editrice campana e tradotta da una studentessa che vi ha preceduto in un'edizione del corso del Cervantes di qualche tempo fa, che ha individuato questa autrice, l'ha proposta ad una casa editrice, l'ha tradotta e in questi giorni è stata in tour in Italia con lei, l'ha portata, diciamo, in giro per l'Italia insieme alla casa editrice e sta facendo conoscere questa giovane autrice che in Spagna ha già una certa notorietà, ma che naturalmente in Italia non è famosa come Manuel. Ecco. Ed è pubblicata da una piccola casa editrice indipendente che ha bisogno di circolare. Quindi ecco, è questo il lavoro che dovete fare, lo sapete benissimo, lo ribadiamo. Lasciatemi dire la frase scontatissima che questa giornata è sì una chiusura, ma è naturalmente un inizio della vostra carriera di traduttori. Per quanto mi riguarda, vi conosco piuttosto bene, so che ciascuno di voi può intraprendere questa carriera, serve un po' di testardaggine, serve un po' di ostinazione, oltre che di bravura. La bravura e la formazione l'avete, bisogna non scoraggiarsi, bisogna insistere. Ok? Quindi complimenti a tutti voi, a tutte voi, perché manca quella quota azzurra che avrebbe dovuto far usare il genere maschile, ma non ci importa. E bueno, paso otra vez a Manuel. Bienvenido, muchísimas gracias. La última vez que nos vimos en 2020 todavía no habías escrito esta novela maravillosa que es Los Besos, que a mí me encantó, una novela, un novelón, digamos, ¿no? Y antes hablábamos de Pandemia, un novelón que se basa en una historia dentro de la pandemia donde tú logras profundizar algunos temas fundamentales, ante todo el gran tema universal que es el amor, ¿no? Pues sí, muchas gracias a todos y gracias al Cervantes y al cónsul y todas las personas que hacéis posible este encuentro.
y a Marcos por sus palabras. Yo sufrí mucho en la pandemia, me angustié muchísimo. Fruto de esa angustia es la escritura de esa novela. Me angustié porque todo aquello, ya no solo por evidentemente la cuestión sanitaria, que era lo primero, que era que la salud, que la gente estaba muriendo. Me asusté porque yo amo mucho la vida. Y entonces la vida había sido agredida, había sido atacada, por un lado por el virus, evidentemente, que era la parte sanitaria o la parte de la salud pública, pero por otro lado por el miedo, que esto ya es un problema político, sociopolítico, ¿no? La parte del miedo que se generó, que se creó en el mundo entero. El miedo es un gran enemigo de las pasiones. No se puede, si tú tienes miedo no puedes vivir, no se puede vivir con miedo. El miedo impide la vida, impide las pasiones y sin pasiones tampoco se puede vivir. Entonces escribí esta novela contra el miedo y contra la desconfianza en la vida. Yo me recuerdo viendo muchas horas tediosos telediarios que no avanzaban en nada, ¿no? Estaban ahí 3 o 4 horas viendo la televisión, en una repetición de lo mismo, ¿no? De vez en cuando encontraban a un virólogo nuevo. Todos los virólogos del mundo salieron por las televisiones de España, virólogos de todas partes, ¿no? Todos con teorías, con una única teoría fundamental, que era lavarse las manos, ¿no? Después de 2000 años de pensamiento, el mundo se había quedado reducido a un solo pensamiento: lávese usted con frecuencia las manos y lávaselas mucho y 20 segundos y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Parecía que el mundo se había vuelto triste, ¿no? Entonces pensé, digo, ¿quién demonios no está viendo el telediario como yo, ¿no? ¿Quién no está viendo el telediario? ¿A quién le importa un pimiento el telediario? Pues a 2 enamorados, a 2 que se hayan enamorado durante el confinamiento y que estén viviendo una tormenta erótica festiva y que estén en lo más alto de eso, de esa droga tan maravillosa que es el enamoramiento. Y entonces escribí esa novela de 2 enamorados que están viviendo su pasión erótica. Y es un hombre y una mujer, es una historia de amor clásico, pero bueno, podía haber sido cualquier tipo de género, de sexo, ¿no? Podrían haber sido 2 hombres, 2 mujeres, en fin, yo elegí un hombre y una mujer porque me sentía, era un tipo de amor que, pues, en fin, que yo conocía mejor, ¿no? Y lo hice con ánimo de luchar contra esto, contra el terror, contra el miedo, contra la anulación de las pasiones, contra los enemigos de la vida, en una defensa del amor como el gran amigo de la vida. Durante el confinamiento estuve viendo ella la he visto muchas veces, que fue Casablanca, la famosa película Casablanca. Entonces, de repente, normalmente a veces había una escena en Casablanca que a mí nunca me había llamado la atención, pero claro, de repente si te cambian el contexto, escenas, o eso pasa también con los libros, cosas que no te habían llamado la atención, pero con un contexto diferente te llaman la atención. Y es la escena en que están los dos. Esta escena yo la había visto varias veces y me parecía, pues bueno, una escena de Casablanca, sin más. No era importante para mí hasta que llegó el confinamiento. Entonces es la escena en que están entrando los nazis en París, el ejército nazi en París, y ellos están en su apartamento de amor, y Ingrid Bergman, cuando oye la entrada de los nazis en París por la megafonía, se vuelve a Humphrey Bogart y le dice: ¿has visto? El mundo se está desmoronando y tú y yo nos enamoramos, ¿no? Entonces, claro, en ese momento dije, claro, ahí hay una clave importante que pasa en la novela. Es decir, el mundo se desmorona, el mundo recibe un cataclismo, el mundo se hunde y 2 seres humanos en ese mundo
en destrucción, van y se enamoran, y en ese enamoramiento el mundo vuelve a renacer, aunque sea con solo 2 personas, ¿no? Solo 2 personas salvan la alegría de la vida frente a un mundo en llamas, ¿no? Frente a un mundo en destrucción. Y esta fue la idea que me hizo arrancar con... Luego, a ver, me enrollo mucho, ¿eh? Yo no acabo. Luego ya empecé a pensar muchas más cosas, ¿no? Empecé a pensar en... Había una cosa, claro, luego empecé a pensar en otras cosas más complejas en el amor, que fue el canon del amor romántico. Porque, claro, yo quería 2 enamorados en plena, o sea, que no se les pase nunca la pasión erótica. Yo estaba ahí con el erotismo porque digo, claro, ¿por qué el erotismo se acaba, no? ¿Por qué se acaba el erotismo? Y entonces empecé a hablar en la novela, el protagonista, que se llama Salvador, empieza a hablar de una cosa que él llama la entropía del erotismo, ¿no? Que también el erotismo se acaba, ¿no? Cuando el erotismo se acaba, 2 seres humanos pues muchas veces continúan juntos porque vislumbran otro territorio emocional que es muy importante para ellos, que en la novela se habla de él, que es el territorio de 2 personas que han construido una intimidad común, que tienen lealtad, que han construido una amistad, una complicidad, que son 2 contra el mundo, porque el mundo es hostil y es más fácil luchar contra el mundo 2 que uno solo. Se dice además los sociólogos que los solteros mueren antes, las solteras mueren antes que los casados por una cuestión del capitalismo. Es decir, el capitalismo, es más fácil el capitalismo luchar contra uno que contra 2, ¿no? Son 2 nóminas, son 2 voluntades, son el auxilio, el matrimonio, las parejas se auxilian los unos a los otros. Y entonces Salvador contempla cómo del erotismo se pasa al amor, a la convivencia, pero cómo la convivencia trae también, y ahí es la disyunción profunda de la novela y la tragedia de la novela, que es la tragedia y la angustia de muchos seres humanos, cómo la convivencia rompe y finaliza y da carpetazo al erotismo, ¿no? Entonces es que es muy complicado, pero estoy aquí haciendo casi una caricatura de la novela. Él quiere llegar, la mujer de la que se enamoró se llama Montserrat. Él quiere llegar a pedirle matrimonio a ella porque él quiere amar, quiere dar el paso más allá del erotismo, ¿no? Y ve que ese paso es de una enorme complejidad, ¿no? Entonces me di cuenta de una cosa que yo llamo el canon del amor romántico, que es que el amor romántico dura poco. O sea, el subidón, es una palabra coloquial española, el subidón, no sé cómo sería en italiano. El subidón del amor romántico dura 1 año, año y medio, 3 años, 6 meses, depende, ¿no? Yo lo tengo detectado en los matrimonios de Hollywood que duran 6 años. Entonces, la extensión máxima del amor romántico son 6 años por los matrimonios de Hollywood. No hay ninguno que dure más de 6 años. Hay una serie de consideraciones sociológicas en la novela sobre por qué... Sí, pero interrúmpeme porque si no yo me enrollo. No, hay que decir que se habla de personas maduras, sí, ¿no? Porque el protagonista Salvador es un profesor que se ha jubilado con antelación, que tiene un problema, digamos, cognitivo, que esa metáfora del profesor mudo, ¿no? Que se enmudece, que es interesantísima. sí. Y esa mujer es una mujer de casi 50 años, entonces es un amor de los tiempos maduros de la vida. Sí, son 2 enamorados maduros, de modo que ya tienen una experiencia amorosa importante. Ella además es una mujer divorciada que tiene un hijo que está viviendo con su padre porque ella ha perdido la custodia del hijo. Su padre es alemán y el crío está viviendo en Alemania con su padre. Eso hace que los 2 personajes sean distintos. Él no ha tenido nunca una relación duradera, no se ha casado nunca, ella sí. Y él en ese sentido es mucho más idealista que ella, ¿no? Luego además
al confinamiento. Hay también partes irónicas en la novela, como en todas mis novelas siempre hay puntos humorísticos. Él al confinamiento, se va al confinamiento a la Sierra de Madrid, a una cabaña, un poco, no voy a explicar toda la historia, pues es un poco largo. Y claro, ahí dice que es como el que se va a una isla desierta, entonces dice, bueno, me voy a llevar los libros que uno se... ¿Qué libros te llevarías a una isla desierta? No sé qué, no sé cuántos. Entonces él se lleva 2 libros. Se lleva el Quijote de Cervantes y se lleva la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia no la lee y se pone a leer el Quijote. Y entonces cuando lee el Quijote tiene una iluminación. Y dice, bueno, yo quiero ser como Don Quijote. Y empieza a leer el Quijote por la segunda parte. Entonces ve que Don Quijote es un hombre que vive para las grandes pasiones, para las grandes utopías. Y una de esas grandes utopías es la del amor, la de la perfección del amor. Entonces llega y dice, claro, Don Quijote es capaz de hacer todo lo que hace porque está enamorado de un ideal que se llama Dulcinea del Toboso. Es decir, y ha construido ese ideal sobre una mujer que se llama Aldonza Lorenzo, pero la ha transformado en Dulcinea. Entonces, en un momento determinado, le dice a Montserrat, dice, mira, estoy leyendo, su enamorada, estoy leyendo el Quijote, y ahí Don Quijote a su enamorada le cambia el nombre. ¿Te importa que te cambie a ti el nombre? Y ella, claro, ella piensa que eso es un juego, pues bueno, pues un juego amoroso, pues está bien, pues jugar, pues sí, cámbiame el nombre. Y entonces la llama Altisidora, que es un personaje de la segunda parte del Quijote. Entonces de repente la novela él ve a su enamorada en 3 planos. A veces es Montserrat, cuando está dedicada a su hijo y a un trabajo que tiene de tendera en un pueblo. A veces y otras veces es Altisidora. ¿Cuándo es Altisidora? Cuando está dedicada exclusivamente al erotismo, al amor, ¿no?, de él. Y a veces no sabe dónde está, porque a veces parece Montserrat y entonces la llama Montserrat Altisidora, cuando no sabe muy bien dónde ubicarla, ¿no? Y bueno, y lo dejamos ahí, ¿no? Era interesante hablar de tu última novela porque, claro, fue traducida al italiano y tú representas un caso bastante único en Italia. O sea, siempre tienes el mismo traductor. Sí, Bruno Arpaia. Tienes a Bruno Arpaia, que es un amigo del Cervantes, con el que hicimos algún acto alguna conferencia por el pasado, que, claro, es un poco tu voz italiana. ¿Cómo tú viajas mucho a Italia, conoces un poco el italiano? ¿Qué pasa con tus libros traducidos? Y pienso en el libro italiano. A veces te pones a leerlo, te revela, te dice, te comunica algunas cosas. Hay un artículo maravilloso de Italo Calvino de los años 60 que tiene un título que es un error, porque el título es Tradurre il vero modo di leggere un testo. El título exacto de ese artículo de Italo Calvino debería ser Essere tradotti è il vero modo di leggere i propri libri, porque Calvino conoce, descubre algunos detalles de su escritura a través de la lectura de sus traducciones, de las traducciones que se hicieron de sus libros, como él conocía bien el inglés, el español, por supuesto. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo tienes una voz, digamos, coherente, ¿no? Bruno, que te traduce todo, te puedes poner a leer la voz que Bruno te presta y descubrir algunas cosas? No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado y es un abismo, ¿eh? Te puedes volver un poco loco, ¿eh? Es decir, hay peligro ya tu respuesta es maravillosa, es un abismo. Es un abismo porque efectivamente tu concepción de la novela, al entrar en italiano, por ejemplo, en otra lengua, pues los techos son distintos, las paredes son distintas, las habitaciones son diferentes, pero es la misma casa. Es la misma casa, pero organizada de otra manera, ¿no? Y suena de otra manera. Entonces eso es una experiencia
casi metafísica y filosófica de gran profundidad, ¿no? Porque te lleva al atavismo del lenguaje, a la noche primitiva de cómo distintos pueblos nombran te lleva al origen, te lleva al latín, te lleva al indoeuropeo, te lleva... Es una profundización, es viajar a la noche de los tiempos, ¿no? ¿Por qué existe la palabra? ¿Por qué hay distintas maneras de hablar, de decir lo mismo, ¿no? Entonces, eso es una experiencia, a mí me parece una experiencia de carácter filosófico. Luego yo he tenido relaciones con distintos traductores. Bruno es un traductor que trabaja sin preguntar. Hay otros traductores, por ejemplo, mi traductora al holandés es una mujer que trabaja con el escritor, y yo le tengo pánico a ella porque hacemos a veces reuniones por Zoom y me hace preguntas que a mí me conducen al abismo de decir de qué he querido decir yo realmente en ese párrafo, ¿no? Entonces, ahí el traductor yo creo que tiene una parte diabólica el traductor, que es que conoce los abismos de distintas lenguas, ¿no? Y en ese sentido está hiperdotado para comprender el mundo, ¿no? Es como si tuviese 2, 3 o 4 nacionalidades y es capaz de profundizar en la naturaleza de cada identidad nacional, ¿no? A través de su conocimiento de la lengua. A mí me tienen completamente asombrado. Yo a veces les digo a los traductores que deberíamos firmar el libro conjuntamente, que en realidad la autoría de una traducción es una versión de una novela. Es decir, además, la traducción, otra cosa es traducir, yo que sé, un prospecto médico, ¿no? Esto no, pero la traducción literaria, una traducción literaria tiene que, en la lengua de llegada, tiene que sonar literariamente de acuerdo a los cánones literarios de esa lengua, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que en español las grandes traducciones de, por ejemplo, Pedro Salinas tradujo, o sea, Pedro Salinas es un poeta, tradujo a Marcel Proust, o Jorge Guillén tradujo El cementerio marino de Paul Valéry. Es decir, muchas veces las grandes traducciones proceden de escritores de la lengua de llegada, ¿no? Porque conocen Bruno Arpaia es escritor en italiano, es narrador, él es novelista. Con esto no estoy diciendo que un traductor literario tenga que ser novelista, en absoluto, pero sí que debe conocer el canon literario de su lengua de llegada. Si un escritor, si tú vas a traducir a la lengua italiana, tú tienes que conocer a Dante, tienes que conocer a Petrarca, tienes que conocer toda la novela italiana del 19, todos los grandes clásicos italianos, evidentemente. Tienes que ser un gran conocedor de la literatura italiana, ¿no? ¿Y hay alguna anécdota sobre, no sé, un caso de traducción que te sorprendió porque te lo preguntaba y tú no entendías por qué te preguntaba algo que te parecía claro? A veces me preguntan cosas que yo me tengo que tomar un ansiolítico porque me ponen nervioso, o sea, cosas que es como si de repente te dijeran, oye, esta estantería que has hecho en tu novela está torcida. Te ha salido una estantería torcida. Claro, el traductor, fíjate, los editores en español no lo notan, pero un traductor nota cosas que ni siquiera el más avezado y el más diligente de los editores españoles nota, ¿no? Y un traductor sí, porque claro, tiene que ir palabra por palabra, ¿eh? Y un editor no va por palabra por palabra, como mucho va frase por frase, ¿no? Y entonces, claro, te dicen, este adjetivo que has puesto a este sustantivo, está queriendo decir esto, esto, esto o esto, ¿qué? Y entonces te das cuenta de que tú elegiste ese adjetivo de una manera muy, muy impensada, ¿no? Y entonces te dices, te tocan y dices, uy, 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 esto es un problema. Y automáticamente tú lo que haces es aprender del traductor, aprender de cómo tu estilo a veces
tienes que retenerlo y frenarlo, porque claro, los escritores cuando forjan un estilo, ese estilo pueden ser víctimas de ese estilo. Y el traductor con sus preguntas te enseña a frenar y a controlar y a domar esa facilidad de estilo, ¿no? Por eso, ¿por qué has puesto este adjetivo? ¿En qué acepción está este adjetivo, ¿no? Así con muchas cosas, ¿no? Por tanto, yo aprendo a vigilar mi estilo gracias a los traductores, sobre todo a la traductora del holandés que me vuelve de loco. Y es una mujer encantadora, pero hace preguntas metafísicas. O sea, es decir, entonces, que son descensos al origen de qué significan las palabras, ¿no? Y ahí ¿qué decimos cuando decimos tal cosa, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos amor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, eso también tiene que ver con otra cosa muy interesante, que es qué son las humanidades, ¿no? En definitiva, porque claro, ¿qué hacemos los escritores, los traductores, todos los que nos dedicamos a las humanidades en este mundo, ¿no? Sí, porque claro, ¿somos necesarios? Sí que somos necesarios. Sobre todo se demuestra la necesidad de las humanidades en este mundo, se demuestra de una manera palmaria con los traductores, ¿no? Sin traductores no habría comunicación entre culturas, ¿no? Y además el traductor, en este caso Bruno Arpaia, te permite dirigirte a un público nuevo, ¿no? Al público, en este caso al público italiano. Ahora ya te has convertido en un clásico. O sea, eres un escritor con 4 libros traducidos por una editorial importante y muy bien difundida como Wanda. Y también un libro de poesía que se publicó hace poco, siempre en 2021, Amor, siempre traducido por Bruno, creo. Sí. Y Bruno no traduce mucha poesía, o sea que no, pero era una poesía muy narrativa. Y sí, es una poesía narrativa, la tenemos allí si querés dar un vistazo después. Pero bueno, ¿qué relación tienes con tus lectores italianos? Como ya te has convertido en un clásico, en un escritor de éxito, ¿no? A pesar de la calidad y del nivel tan alto de tu escritura. Hay una cosa que es como una especie de espejismo, que es decir, de repente decir, ¿y si yo a lo mejor soy un escritor en italiano y en realidad soy traducido al español, ¿no? Quiero decir, que es como una especie de doble identidad que es maravillosa, ¿no? Pensar que el hecho de haber sido traducido te da una nacionalidad italiana también, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de los laberintos literarios, es muy borgesiano, es muy de Jorge Luis Borges, ¿no? O muy en la teoría de Vilamatas, ¿no? De los grandes espejos de la literatura, de repente puede ser, en realidad puede ser más italiano que español. A veces yo he pensado que tendré algún antepasado italiano, ¿no? En cualquier caso, la relación entre la cultura italiana y española es muy profunda, ¿no? Aparte de la manera de la recepción de la literatura española en Italia y de la literatura italiana en España es siempre una recepción muy próxima. Entendemos los universos emocionales, literarios y pasionales de una manera muy fácil, ¿no? Porque tenemos el mismo origen, ¿no? Venimos de lo mismo, venimos de Virgilio, venimos de Horacio, venimos de Ovidio, ¿no? Venimos de la cultura clásica latina, ¿no? Tenemos un pasado común, que eso afecta a nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Entonces eso es maravilloso, ¿no? A mí me tiene fascinado, ¿no? Lo que hacen los traductores. El mundo sin traductores sería un caos, ¿no? No habría manera de entenderse, ¿no? Esta es otra de las paradojas, y no todo el mundo tiene el don de la traducción. Yo lo veo también como un don, es decir, es el don de lenguas. Ya en la Biblia está concebido como un don. En la Biblia aparece el don de lenguas, que se les da a los apóstoles como un don, como algo recibido, que no todo el mundo tiene esa inteligencia, es decir, esa sensibilidad, que yo creo que tiene que ver con una sensibilidad para captar el sonido, evidentemente. Hay gente que oye una palabra en otra lengua y automáticamente la retiene para siempre. Y hay otras personas que oyen una palabra en otra lengua y a los 15 segundos de haberla oído ya la han olvidado, ¿no?
Ese es un don de retener. O sea, eso lo he visto yo, lo he visto in situ, ¿no? He visto gente que les dices una palabra en otra lengua y ya la tienen para siempre, como si se les hubiera grabado. Tuvieran un... Esto a mí me parece maravilloso. Yo este don no lo tengo, ¿no? Pero yo creo que no tengo ninguno, pero bueno. ¿Y has notado alguna recepción diferente entre, digamos, el éxito que tienes en España y el éxito que tienes en Italia? O sea, los No, lectores son diferentes. hay países que no, o sea, hay países, esto ya tiene una complejidad sociológica. Por ejemplo, yo creo que la recepción de la literatura, bueno, pues pasa en toda, no solo es de la literatura española, pasa de toda la literatura. En Estados Unidos no, escritores europeos, francés, bueno, algún francés puede, a lo mejor, pero en general traducen un 2% en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy difícil que un escritor en español o en italiano, en francés, contadas excepciones, tengan, a ver, sí pueden tener una valoración académica o de crítica literaria importante, pero no tienen éxito de público, no son escritores que puedan ser leídos por miles y miles de personas, ¿no? Pues a lo mejor aparece una novela española en Estados Unidos y obtiene los parabienes de la crítica la pone muy bien, pero no pasa a ser lectura popular, ¿no? En el caso de la literatura en español de Estados Unidos, de grandes éxitos, pues está Cervantes, está Lorca, está 100 años de soledad de García Márquez, digo de lectores, ¿no? Hubo Roberto Bolaño con una novela con 2.666, creo que llegó a vender 100.000 ejemplares en Estados Unidos, pero no hay... Y luego los bestsellers sí, los bestsellers españoles, por ejemplo, Ruiz Zafón sí que ha sido un bestseller también en Estados Unidos, pero la literatura tiene difícil entrada. Y esto tiene que ver ya con procesos culturales y sociológicos de largo recorrido. Hay muchos alumnos aquí que han leído sobre todo Ordesa, ¿no? Que es tu novela de más éxito, que te dio el éxito también al extranjero y que en Italia se cambió con este título efectivamente eficaz. Está dentro, es una cosa que se dice en la novela, en el momento se dice en todo había belleza y Bruno vio esa frase como un resumen de la novela y se lo propuso a... Entonces se lo propuso él. Sí, se lo propuso fue el traductor quien propuso... Esto es muy frecuente, el cambio de títulos de las novelas, ¿no? Hay escritores que se rasgan las vestiduras cuando se enfadan muchísimo. Les parece que esto es... A mí me encanta. A mí cuando vi que se titulaba In tutto c'è stata bellezza, dije, pues sí, es mejor que Ordesa ese título, ¿no? Y pensé, digo, de haberlo sabido, me lo hubiera sobre titulado. todo al extranjero. Sí, sí, Ordesa, claro. Yo cuando vi dije, me dice, ¿tienes algún problema con...? Como diciendo, oye, ahora este hombre ahora se va a enfadar y no sé qué. Dice, no, maravilloso, me parece un título estupendo. Y de ahí luego pasó en portugués, también se tradujo, en portugués copiaron a Bruno, en otros países, en Alemania lo tradujeron, yo creo que un germanófilo muy tedesco, entonces el viaje a Ordesa, ¿no? Tenía que ser algo que se viera claramente que era eso, sí, se tradujo como el viaje a Ordesa, ¿no? Entonces cada país tiene su... Y en Grecia, bueno, cada país tradujo como quiso, ¿no? Y luego en Alegría se tradujo y de repente en La Gioia al improviso, que también los portugueses copiaron la traducción italiana, ¿no? Y también fue una idea de Bruno. De Bruno, sí, también de Bruno. Bruno se le ocurre cambiar los títulos de mis novelas. Y cuando tienes gran experiencia editorial, ¿no? Y me parece, bueno, yo sé que Bruno va a titular mucho mejor una novela mía que yo, ¿no? O sea, y entonces... Es maravilloso. Pero los besos no la cambian. Los besos no, claro, ahí dejo, bueno, aquí ya no podemos, claro, esta era tan evidentísima, pero bueno, se le podía haber ocurrido también algo y en cuyo caso seguro que, bueno, lo que pasa es que la novela contiene, es que claro, la novela Los besos contiene dentro de la novela hay toda una disertación sobre los besos. Entonces,
Es que yo teoricé mucho sobre los besos, entonces ahí había mucho, porque claro, hay un momento en la novela que se dice toda historia de amor. Fijaros, es una cosa muy interesante. Toda historia de amor comienza por un beso en la boca, ¿no? Esto, y ese es el centro de la novela. No podía cambiar el título. No podía. No podía. Entonces, como alguien de vosotras ha leído Ordesa, no sé si hay preguntas para Manuel antes de pasar ¿Por qué una momento... historia de amor no puede empezar? Yo estaba, cuando escribía la novela, digo, pero ¿por qué toda historia de amor tiene que empezar con un beso en la boca que no puede ser verbalizado? O sea, tú no puedes decir a alguien que le vas a dar un beso, oye, que quiero darte un beso en la boca, o me dejas dar, es que si tú a alguien le dices que estás ahí que te voy a dar un beso en la boca, claro, se rompe toda la magia, automáticamente se rompe toda la magia y los 9 años. sí, y entonces queda la cosa en un horror, ¿no? Bueno, toda esa parte. Entonces, preguntas, algunas preguntas. Yo sé que había curiosidades, que el libro os gustó mucho, sobre todo Ordesa, que Venga, sobre todo preguntar. lo autobiográfico de Ordesa os sorprendió mucho. Entonces, tenéis que animaros. ¿Quién rompe el hielo? Como se dice en español. Si no, llamo yo. Y tenéis que contestar. Preguntad lo que queráis. Pero preguntad. Si no, yo sigo hablando, ¿eh? Entonces, yo no me callo. Pregunto yo. Ah, vale. Bueno, pues, ¿y qué pregunto yo? Claro, pero... ¿quién ha empezado ya a traducir a algún escritor español? Sí, ¿a quién? Ah, la conozco, sí. ¿Y cuáles son las dificultades? ¿quieres hablar en el micrófono? Sí, toma. No, mejor si no, no te oyen en este caso. Eres malo. Entonces, y un poquito de dificultades por lo que se refiere a el léxico jurídico, ¿no? Todos los términos técnicos que utiliza y un poquito también los, ¿cómo puedo decir? Los modismos que hay, porque ella se traduce a sí misma desde galego-portugués y al castellano. Entonces, es ¿Y es un encargo para una editorial o es...? No, es para tesis con mi profesor, Tayan. Sí, sí, sí. Y eso. Pero puede convertirse en una propuesta editorial, claro. Sí, porque sí, como pues, la encontraste a través de un trabajo de scouting, Sí, 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 ahora es tuya, ¿no? Es tu sí, 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 sí. propuesta ideal. Eso es el objetivo final. Sí. Hay también una cosa maravillosa en los traductores que hacen mucho de scouts también, ¿no? Es decir, descubren a un escritor o escritora y les dicen a los editores de su país, mira que aquí está... A veces los editores no escuchan, pues los editores van también... ¿Alguien tiene experiencia de traductor, de propuesta de un traductor a un editor y que el editor le haya hecho caso? Todavía no, pero están empezando ahora. Sí, siéntate. ¿Y quién más? A ver, decidme ¿quién más? ¿Otros escritores o escritoras que estéis traduciendo o que os hayan llamado la atención? Hay otra tesista aquí. ¿Dónde está? Danila. Sí. ¿Y quién estás traduciendo? De Ramón Pernas. Bastante conocido. Brumario, sí. Sí. Ah. Ajá. ¿Y habéis pensado, por ejemplo, en una cosa que es
cómo hacer que una novela escrita en español tenga éxito en italiano. Es decir, esto significa traicionar al texto español. Esto lo habréis planteado en la traducción, claro. Por ejemplo, una página escrita en español pues tiene sentido en esa lengua, ¿no? Pero si tú eres estrictamente fiel a lo que dice allí y tú sabes que eso en italiano no le va a interesar a nadie, por ejemplo, ¿qué haces entonces? ¿Qué se hace entonces? Esto pregunto yo ahora. Por ejemplo, no sé, pues de repente está describiendo... ¿Qué se hace en estos casos? El escritor, ¿no? tú aparte de ser traductora, eres lectora. Entonces tú de repente, como lectora, dices, uff, esta página es insufrible. Esto es horrible. Vale, sí. Esto no lo va a entender nadie en Italia, por lo que sea. Cuestiones sociológicas, morales, políticas, históricas, propias del país, de España, que en Italia no van a interesar. A no ser que tú como traductor pues hagas un remiendo, arregles las tuberías y las pongas de otra manera. ¿Qué se hace? Hay un caso interesantísimo que se parece mucho a lo que decías tú, que es la primera página de Mañana en la batalla piensa en mí, que es una página muy difícil y muy española desde el punto de vista sintáctico, de organización, y la traducción ha quedado fatal en italiano. O sea, yo no puedo entender cómo tuvo éxito esa novela con una primera página tan mal traducida al italiano, porque el traductor hizo un trabajo así, de no adaptación, de no acercamiento a la ¿Quién lo cultura tradujo? italiana. Mejor que no se Vale. nombre porque estamos en directo. Después te lo digo, pero bueno, lo podéis averiguar. Sí, pues porque serían capaces de pasar la primera página, pero efectivamente es una sintaxis, la de Javier María, muy, muy difícil y requiere una adaptación, claro, sin duda. Bueno, ¿qué se hace? Me está preguntando a vosotros. Eso, espero que... Todavía tenemos vuestros diplomas aquí que no se van a entregar. ¿Qué pensáis? Que está, un problema... Yo creo que hay allí la ética del traductor siente una pequeña convulsión, porque efectivamente hay una ética del traductor que es, pues, tú... Pero claro, tú tampoco eres un traductor literario, no es un traductor jurado, no está ahí delante de un tribunal y tiene que ser una traducción objetiva porque va a depender que lo condenen o no condenen a... La condena de un escritor es que no lo lean en esa lengua. Por tanto, hay que traicionar. Esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión. Hay que traicionar la prosa del escritor de origen. Claro, entonces tú te conviertes en escritor también. Y ahí es donde yo creo que es la tarea más laberíntica del traductor, también la más afilada, la más interesante, porque es una cuestión moral, es una cuestión literaria, una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Entre moralidad y literatura. Pero yo creo que el escritor va a agradecer por lo menos yo lo agradecería la traición, porque va a servir al objeto final de la comunicación literaria, ¿no? Que es que lo que yo creo que la literatura es fundamentalmente comunicación. El problema es que el traductor puede traicionar si sabe traicionar. Claro, tiene que saber traicionar. Claro, por eso es lo que he dicho antes, es importantísimo el conocimiento de la tradición literaria italiana. O sea, para que un traductor italiano sea útil a la comunidad, tiene que conocer perfectamente, si está traduciendo novela, que conocer perfectamente toda la novela italiana desde la Edad Media, ¿no? Para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Me vais a perdonar, yo voy a
intentar responder como lector a esta pregunta que has hecho, como lector a quien le interesa mucho la traducción, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede decir de una traducción es que no se note que ha sido traducida, ¿no? Que parezca que ha sido escrito en el idioma al que ha sido traducido, que sea natural. Si para eso hay que traicionar el texto o el espíritu del escritor, yo creo que es una traición que de algún modo debe ser revelada al propio escritor. Es decir, al final el traductor tiene que tener mucho respeto por el autor y quizá yo como traductor lo que haría sería plantear mis preocupaciones al propio escritor y pedirle el permiso para alterar en cierto modo esa primera página de modo que suene natural en el idioma al que estás traduciendo. Sí. Hoy se habla de evitar la fidelidad y ser leales con el autor. La lealtad en lugar de la fidelidad. O sea, tienes que ser leal con la escritura, con la novela que estás traduciendo, con el autor y con tu lector. Claro, hay otra cosa interesantísima que es que las traducciones de literatura extranjera al español, al italiano, acaban engrandeciendo, ensanchando la prosa de ese país. Eso es una gran contribución de los traductores. Bueno, yo que leo mucha traducción al español de novela italiana, francesa, alemana, rusa, al final te das cuenta de que se produce un ensanchamiento de la narrativa española a través de esas traducciones. Y ahora, por ejemplo, estoy leyendo una escritora rusa que le acaban de dar un premio en España y no sé si voy a saber decir el nombre porque se llama le han dado el premio Formentor, es que el nombre ruso no me lo sé. Y estoy leyendo esta novela y de repente veo allí una expansión del español a territorios narrativos que no existen en la tradición española, ¿no? Y eso es contribución del narrador, porque la novela que estoy viendo es una novela de 100 páginas, pero es una novela extraordinaria, que en español nadie escribe así, y eso es mérito del traductor, ¿no? Entonces yo creo que yo pienso que sobre todo la Unión Europea debería favorecer, debería incentivar y debería crear premios, ya hay premios, ¿no? Pero debería haber más premios a la traducción, ¿no? Porque hay muchos a la literatura de autor y pocos debería haber más porque generan una expansión del idioma a través de las traducciones literarias, ¿no? Además, una selección de obras, ¿no? Porque Susan Sontag decía, se traduce lo que merece ser traducido. O sea, hay una selección, ¿no? Llega a otros países, en teoría, lo mejor. Lo que pasa es que de una cultura. a veces hay obras literarias, a veces hay un azar también en eso, ¿eh? A veces hay grandes obras que por azares literarios no se traducen, ¿no? Por razones políticas. Razones azarosas muchas veces. Luego hay otra cosa también muy, muy significativa, que es que, por ejemplo, hay grandes escritores en una literatura que por razones no son traducidos, ¿no? Y otros que a lo mejor no son tan relevantes y sí son traducidos, ¿no? Entonces, el canon de las literaturas cambia de un país a otro en función de si los editores han decidido traducir o no traducir a tal escritor, ¿no? Entonces, bueno, es todo un fenómeno. Yo creo que ahora podemos pasar a averiguar si Manuel sabe pronunciar los apellidos italianos. Yo soy muy negado para esto. Porque Bueno. vamos a entregar los diplomas, a pesar de que no hayan querido comentar. Sí. Entonces podéis acercaros.
¿Hay otra pregunta? Sí, adelante. Antes de... Dime. Sí. Per la registrazione. Buenas tardes. En relación a lo que se ha dicho antes, el compromiso entre el escritor y el traductor, este compromiso previo, ¿cómo se relaciona el escritor con en relación con este compromiso? O sea, con el cambiar, que sea una página o un capítulo, podría pasar, y si el escritor se pone como... se le da lástima, se le puede dar lástima, es decir, ya no es mi libro, no es lo que yo he escrito, o si hay una colaboración siempre entre el escritor y el traductor en estos casos. Yo, por ejemplo, que con las traductoras francesas también hablo, bueno, al traductor, yo siempre les digo cuando hablan conmigo los traductores, siempre les digo que opten siempre por aquello que tiene sentido y fuerza en la lengua de llegada, ¿no? Y, por ejemplo, con la traductora holandesa a veces decimos, ¿cómo esto es esto? Digo, a ver, tú en holandés, ¿cómo te llegaría al corazón? ¿Qué frase te llegaría al corazón? Y dice, pues esta. Digo, pues esa es la buena. Ya está. Esto es lo que yo razono con mis traductores, ¿no? Sí, a veces sí. A veces en cuestiones de acepciones, por ejemplo, hay palabras en holandés, hay alguna palabra en español que no tiene el equivalente en holandés, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que, con el traductor, tienes que ponerte, pero claro, eso es con el holandés, pero entre el español y el italiano es que no lo va a ver, es que no esto. O sea, entre las lenguas románicas la equivalencia es maravillosa. Pero con el holandés, por ejemplo, no hay esta equivalencia, ¿no? Entonces, con mi traductora holandesa me empieza a decir, es en esta acepción, en esta otra, hasta que averiguamos cuál, ¿no? Y porque no existe esa equivalencia. Entonces, pero yo siempre le digo que la decisión tiene que ser lo que en holandés sea expresivo y toque el corazón del lector. Yo, por ejemplo, recuerdo que en español se hizo una traducción de los sonetos de William Shakespeare, que la hizo un poeta y su obsesión fue una fidelidad absoluta al original inglés, ¿no? Y la traducción que le salió no se entendía en español. O sea, tú leías los sonetos de esta traducción y no entendías absolutamente nada. No, sí, era fiel, pero ¿fidelidad a qué? O sea, si no sonaba nada, ¿no? Me acuerdo que esto fue famoso porque, claro, esto ocurrió en los años 80 en España, era la primera vez que se traducían los sonetos de Shakespeare en una traducción que el editor vendía como fidelidad absoluta al texto inglés. Y sí, una operación filológica, y el reclamo era nunca se había traducido con tanta fidelidad los sonetos de William Shakespeare. El resultado fue que en español no se entendían. Entonces no se le hizo ningún bien a Shakespeare porque automáticamente perdió lectores. Esto también pasa mucho, que según qué traducciones pues va a significar la pérdida de lectores, ¿no? En cambio, hay otros traductores de Shakespeare que les han sido absolutamente infieles y han... Por ejemplo, a Dostoyevsky en España, fíjate, lo tradujo un escritor español que se llama Cansinos Sassens y él no sabía ruso y lo tradujo del francés. Y las traducciones de Cansinos Sassens de Dostoyevsky han contribuido a que Dostoyevsky sea un escritor muy leído en España. O sea, es decir, es un laberinto maravilloso. Sí. Sí, yo te quería preguntar, como autor que conoces otras lenguas, ¿revisas la traducción antes? Quiero decir, ¿la revisas críticamente? ¿Encuentras desajustes
entre la versión traducida y tu novela o tu escrito, y cuando no conoces esa lengua, ¿hay un lector intermedio? No, no hay lector intermedio y yo tampoco. Yo podría mirar pues, las traducciones del francés, del italiano y del inglés, ¿no? Y del portugués, pero no lo hago. No lo hago. En realidad casi me asusta. O sea, casi me da miedo, como para... No, sería un tormento eso. Me volvería medio loco. No, no lo hago. No. Bueno. Pero igual debería... Ahora me has dejado un poco... Me ha dejado más... Esa pregunta es inquietante, ¿no? Porque igual tendría que hacerlo. Igual de ahora lo hago. Porque estaba pensando que igual no lo he hecho por pereza. Y en ese caso no me lo puedo... la pereza es un... hay que vencerla. Bueno, pasemos al Sí, momento perdón, oficial. que me ha dejado pensativa esa pregunta. Nos vamos a llamaros en orden alfabético, así que tenéis que acercaros aquí y retirar recoger el diploma. Entonces, en el micrófono. Ludovico Berardino. Claro, Ludovica, perdón, Ludovica. Ah, la carpeta. Felicidades. Dovrebbero fare mentre tu ti avvicini. Cioè, di solito quando lo ritiri. Ah, espera, me pongo de pie. Sí, pero con la mano. Mira, yo te lo voy pasando. Te los voy pasando. Vale, sí, gracias. Simona Anna Cioffi. Complimenti. Carla Commentale. Complimenti. Sara D'Andrea. Sara D'Andrea. Sara D'Andrea, pero tiene una amiga. Tiene una amiga que se lo recoge. Complimenti. Lucia De Luca. Lucia. Complimenti. Aurora De Lucia. Complimenti. Isidoro De Pascale y se lo recoge. Ah, perfecto. Isidoro. Danila Del Gais. Complimenti, Danila. Sofia Di Russo. Sofia, complimenti. Foto, Sofia? No. Ah, ok. Angela Enzio. No está. ¿Y quién se lo puede recoger? Angela. Una amica de Angela. Ah, grazie. Alessia Frandano. Complimenti, Alessia. Martina Giacomino. Ah, Martina, complimenti Martina. Anna Chiara Malghieri. Anna Chiara, complimenti. Alessandra Pazienza. Ah, complimenti Alessandra. Muy bien, pues un placer y enhorabuena.
Soprattutto enhorabuena. Sí. Enhorabuena a todos y a todas. Bueno, más todas. Sí, este es un dato importante, estadístico, ¿no? Casi todas mujeres. O sea, que la traducción literaria en Italia Eso es- está casi totalmente en manos de las mujeres. Sí. El único hombre lo tienes tú como traductor. No, es una broma. Porque Eso, hay muchos, hay eso muchos, pero las garantiza nuevas que sean mujeres, generaciones- garantizan buenas traducciones. Sì, sì, sì. Allora, in bocca al lupo. Grazie a tutte per averci accordato la vostra fiducia. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento e naturalmente restiamo in contatto. E io sono davvero molto contento di aver iniziato quest'anno con Sara Mesa, aver concluso con Manuel Vilas, quindi grazie direttrice, grazie Teresa, grazie Giulia, grazie Giovanna, grazie al Cervantes di Napoli, grazie anche al Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università L'Orientale di Napoli e buona serata. Buona serata. Soprattutto grazie a Manuel Vilas.